No hay duda de que el potencial de un choque hace que el automovilismo sea aún más emocionante, pero no hay nada más aburrido que ver repetidamente los mismos choques una y otra vez. Aquí tienes 20 choques olvidados de la Fórmula 1, que probablemente nunca has visto antes. Primero tenemos este impactante momento para el piloto convertido en comentarista, Martin Brundle. Los pilotos de 1996 se estaban preparando para su primer Gran Premio del año en el circuito de Albert Park, que también era la primera vez de la F1 en esta pista. Pero para Martin Brundle, esta emoción fue de corta duración después de este enorme choque en la curva 3. Chocó contra la parte trasera de otro auto y su Jordan Peugeot fue lanzado dramáticamente al aire. Voló por encima de un McLaren y se dio vuelta inmediatamente. El Jordan se deslizó hasta la zona de grava sobre su arco antivuelco y se hundió en el suelo en un choque muy fuerte. El coche literalmente se partió en dos y se dobló sobre sí mismo, mostrando lo frágiles que realmente eran estos autos. Wow, that's one of the Jordans. This is what we feared at this corner, and that looks very nasty indeed. Solo 3 años después, este horrible choque ocurrió en el Gran Premio de Gran Bretaña de 1999 para nada menos que Michael Schumacher. El alemán ya era 2 veces campeón mundial en ese momento. Corría para Ferrari en Silverstone cuando tuvo probablemente el peor choque de toda su carrera en F1. En la primera vuelta estaba luchando con su compañero de equipo Eddie Irvine en la recta hangar de alta velocidad, en el peor momento posible cuando Schumacher estaba a máxima velocidad. Los frenos traseros fallaron en su Ferrari F399 y fue lanzado directamente contra la barrera de neumáticos a alta velocidad. Se rompió una pierna en el accidente y tuvo que perderse 6 carreras ese año, afectando sus posibilidades de luchar por el título. Pero tuvo suerte de poder regresar después de este espantoso accidente. The Germans late on the brakes, locking up across the gravel, and that's a very heavy impact into the tire barrier. Otro piloto de Ferrari que tuvo un gran accidente en rojo fue Kimi Räikkönen, y sucedió en la misma pista. El finlandés estaba en plena acción en la primera vuelta del Gran Premio de Gran Bretaña de 2014, cuando terminó en la pared. Estaba pasando por la curva Aintree a la izquierda cuando sufrió un gran golpe. El F14T no era exactamente conocido por su buen manejo, y definitivamente no le hizo ningún favor a Kimi aquí. No pudo recuperar el control del auto mientras giraba de izquierda a derecha a una velocidad extremadamente alta, y fue lanzado directamente contra la pared bajo el puente, sufriendo un impacto monumental. El coche fue lanzado a través de la pista, y chocó contra otros 2 autos antes de golpear la pared en el otro lado del asfalto. And that took him wide. He's just got onto the grass. He's completely lost control. He hit a bump. He hit a bump. El Gran Premio de Canadá es una de esas pistas que no parece tan peligrosa, hasta que realmente lo piensas. Los autos pasan volando por esta pista de alta velocidad con muros de concreto a solo centímetros, esperando reclamar a su próxima víctima. Y, lamentablemente, en el Gran Premio de Canadá de 1997, Olivier Panis cometió un gran error. El francés había ganado su primera y única carrera en F1 en el Gran Premio de Mónaco un año antes, pero esta pista estrecha no fue tan amable con él. Perdió el control de su Prost en las rápidas heces y golpeó el muro fuerte, pero el segundo impacto fue peor. Su coche fue lanzado a través de la pista y se estrelló contra las barreras en un ángulo terrible. Panis se rompió ambas piernas en el accidente, un recordatorio de que incluso las curvas que parecen fáciles pueden ser muy traicioneras. The right-hand rear wheel had a problem turning the car into the wall. Para ser honesto, en la F1 ni siquiera tiene que ser una curva, ya que lo mismo puede suceder en las rectas. En el Gran Premio de Francia de 1989, la F1 visitó el circuito de Paul Ricard. Sí, el mismo Paul Ricard antes de ser arruinado con rayas azules y rojas. En la primera curva de la primera vuelta, Mauricio Gugelmin bloqueó sus neumáticos y perdió completamente el control de su auto. Chocó contra Thierry Boutsen y Nigel Mansell, y su coche se volteó en un giro violento. 2 de las ruedas se rompieron, y el coche se deslizó por la pista sobre su arco antivuelco, llevando a Gugelmin en uno de los paseos más salvajes de toda su carrera en F1. And you can see that Gugelmin has locked up his brakes. He's charging through. He hits the back of Boutsen's Williams, with Patrese already out of the race. En los días en que no se grababa cada momento de las pruebas de pretemporada, a menudo había rumores o informes de pilotos que tenían grandes accidentes que casi nadie veía. Pero en la prueba de pretemporada de 1990, este accidente de Satoru Nakajima fue uno de los raros capturados en cámara.
Estaban probando en Jerez y el auto de Nakajima se rompió en una de las peores secciones de la pista. En una curva de alta velocidad, su alerón trasero se desprendió repentinamente, y sin darle ninguna oportunidad de salvarlo, lo hizo girar inmediatamente. Fue lanzado fuera de la pista hacia atrás a toda velocidad, haciendo un giro de 360 en la trampa de grava antes de chocar contra la barrera extremadamente fuerte. La suspensión delantera quedó destruida, y la barrera de neumáticos se abrió después de este accidente tan peligroso. Hablando de pruebas de pretemporada, Kimi Raikkonen tuvo otro golpe fuerte que la mayoría olvida, y este ocurrió en 2005 en el circuito de Barcelona, Cataluña. Kimi chocó su nuevo McLaren de forma muy violenta después de perder el control en una curva a la derecha de alta velocidad en la curva 11. En un giro violento, el auto giró cuando golpeó la barrera y rompió la suspensión. Raikkonen sufrió una fuerte contusión en el pulgar en el accidente, y tomó el día siguiente libre, con Pedro de la Rosa tomando el volante en su lugar. Nunca es bueno tener un accidente tan grande antes de que tu temporada siquiera comience. À deux doigts du désastre. No es bueno tener un accidente ridículamente grande antes de una carrera, pero eso es exactamente lo que hizo Alex Caffey en 1991. Estaba practicando para el Gran Premio de Mónaco cuando sufrió este terrible choque en las famosas calles de Mónaco. Casi fue de cabeza contra la pared en un mal ángulo. Y de la nada, el coche literalmente se dobló como si estuviera hecho de papel. Las ruedas, la carrocería e incluso la mitad trasera del coche se separaron de la célula de supervivencia en uno de los choques más terroríficos que las calles de Mónaco hayan visto. Este choque muestra cuán inseguros eran realmente estos autos. A huge accident on Saturday morning involving Alex Caffey. Volvemos al circuito Gilles Villeneuve para este próximo, cuando la amenazante pista de Montreal presentó este impactante accidente. Pedro Diniz estaba conduciendo su Sauber Petronas en FP1 cuando de repente perdió el control al entrar en la curva 1. Derrapó y golpeó el bordillo de entrada, lanzando su coche directamente al aire y cruzando la zona de escape. Rebotó en la grava antes de estrellarse contra la barrera de neumáticos de frente a alta velocidad. El brasileño fue girado y lanzado de regreso a la pista, con su auto completamente fuera de servicio. Brendan Hartley sigue teniendo una brillante carrera en las carreras de autos deportivos, pero su paso por la Fórmula 1 no cumplió con las expectativas. Tuvo un par de grandes accidentes durante su carrera de 25 carreras, y este fue uno de ellos. Durante la práctica libre 3 para el Gran Premio de Gran Bretaña de 2018, Hartley sufrió este enorme accidente. La suspensión delantera izquierda falló en su Toro Rosso, causando que su auto girara fuera de control mientras se acercaba a máxima velocidad. Salió disparado a la trampa de grava y golpeó el suelo de forma incómoda, rebotando en el aire. Esto hizo que chocara contra la barrera en un ángulo peligroso y la bandera roja salió de inmediato. Pedro Diniz regresa para una segunda aparición en la lista, y esta vez sucedió en suelo alemán. La Fórmula 1 estaba visitando Nürburgring, y después de que los autos estuvieron en la parrilla durante casi 40 segundos, debido a un retraso en la salida, finalmente las luces se apagaron. Esto probablemente puso a todos los pilotos nerviosos, culminando en un choque justo después de la primera curva. Pedro Diniz intentó rodear a un grupo de autos que disminuyeron la velocidad al salir de la curva, pero cuando lo hizo, Wurz golpeó la parte trasera de su auto, y ese fue el principio del fin. Su Sauber Petronas fue lanzado al aire y se volcó sobre su arco antivuelco. Sin embargo, al juzgar por el estado aterrador del auto, parece que lo único que hizo el arco antivuelco fue romperse. Cuando el auto fue puesto de vuelta en su posición normal, se vio claramente que el arco antivuelco se había roto, pero de alguna manera Diniz sobrevivió al accidente. Benetton goes across and clips the back of Diniz as he's minding his own business going around the outside. Mucho antes de las deslumbrantes calles de Las Vegas o la marina falsa del Gran Premio de Miami, la Fórmula 1 corría en Estados Unidos por las calles de Phoenix, Arizona. Pero la carrera de 1991 se convirtió en un episodio para olvidar para Riccardo Patrese y Roberto Moreno. Patrese estaba en un sólido segundo lugar, pero lamentablemente, su caja de cambios se bloqueó y lo hizo girar. Lo peor de todo es que el auto se detuvo a la salida de una curva y no pudo arrancarlo de nuevo. Varios autos lograron esquivarlo, pero Roberto Moreno, que iba en cuarto lugar, no pudo hacer lo mismo.
Él chocó contra el auto de Patrese, que estaba detenido, y rompió la suspensión y el alerón delantero de ambos autos en un incidente muy peligroso para ambos pilotos. Definitivamente, no es la mejor manera de comenzar una temporada. Roberto Moreno in fourth place, couldn't avoid him. Ricardo Patrese estuvo en problemas nuevamente, esta vez en el Gran Premio de Gran Bretaña de 1989. Venía a toda velocidad hacia una curva rápida a la derecha, y desde el interior de la cabina, todo parecía estar bajo control. Pero desde el exterior, se podía ver humo saliendo de la parte trasera de su Williams. Se derramó aceite en sus llantas traseras, por lo que, cuando giró, obviamente la tracción no estaba allí. Esto hizo que su auto girara inmediatamente, saliendo de la pista. Cuando golpeó la grava, fue como si hubiera golpeado una rampa, y su auto se elevó de inmediato. Hablando de un mal diseño, fue lanzado violentamente hacia la barrera de neumáticos, destrozando completamente su auto en el proceso. No es como Williams hubiera querido que se desarrollara su fin de semana de carrera en casa. He has a hold radiator, the fluid gets onto the rear wheels and he spins round and into the club tire barrier. Alessandro Zanardi, o como es más conocido, Alex Zanardi, era famoso por su estilo de conducción intrépido, a menudo realizando maniobras que parecían imposibles. Lamentablemente estuvo involucrado en muchos accidentes graves en su carrera, que están bien documentados. Pero uno que quizás no hayas visto fue su monstruoso accidente del fin de semana del Gran Premio de Bélgica de 1993. Durante las prácticas en Spa-Francorchamps, Zanardi estaba conduciendo al límite a través de la peligrosa curva Eau Rouge, intentando encontrar los límites de su Team Lotus 107. Pero quedó claro rápidamente que en realidad estaba conduciendo más allá del límite del auto, porque de repente perdió el control y salió volando de la pista, golpeando el muro exterior de frente a aproximadamente 240 km/h. El impacto masivo hizo que su auto se destrozara, estallara en llamas y girara violentamente mientras se descomponía en pedazos a lo largo de la pista. Luego aterrizó en la trampa de grava en el otro lado de la pista, y cuando otros pilotos intentaron evitar los escombros, también causó que Senna chocara. Zanardi estuvo fuera de las pistas durante 9 meses después de este horrible accidente, pero afortunadamente se recuperó y volvió a las carreras. This was a massive shunt. It was the biggest shunt I've seen all year. Zanardi, I can't imagine what speed he hit the barrier virtually head on. A continuación en la lista está un hombre que no necesita presentación. Pero antes de que Max Verstappen fuera el campeón mundial 3 veces que es hoy, estaba peleando en el medio del grupo en un Toro Rosso. Mientras conducía para el equipo en 2015 a los 17 años, tuvo este enorme choque en las calles de Mónaco. Estaba persiguiendo a Romain Grosjean en su Lotus, y cuando se acercó a él en la recta principal intentó adelantarlo. Pero un pequeño error de juicio resultó muy costoso para el joven neerlandés. Fue decidido a pasar a Grosjean, pero en lugar de rodearlo, calculó mal la frenada y chocó contra la parte trasera de su Lotus. Fue lanzado de frente contra la barrera en Sainte-Devote a una velocidad extremadamente alta en un choque verdaderamente aterrador. Es increíble pensar que se pudo alejar de un choque tan grande, pero afortunadamente lo hizo. A continuación tenemos una historia similar para Lewis Hamilton, porque antes de tener 7 títulos mundiales a su nombre, también sufrió un monumental choque en su año debut. El británico estaba corriendo para McLaren en el Nürburgring en 2007 y estaba presionando al máximo mientras se acercaba a las heces en la clasificación, pero en el peor momento posible. Su llanta delantera derecha falló y perdió el control del auto, enviándolo directamente fuera de la pista. Mientras su McLaren rebotaba en la grava, se elevó en el aire y fue lanzado directamente contra la barrera a una velocidad extremadamente alta y en un ángulo terrible. Estaba claro que estaba adolorido después del choque, y fue llevado en ambulancia, pero afortunadamente no sufrió lesiones. Nos quedamos en Alemania para el siguiente, aunque volvemos a los años 90. El choque más famoso de la carrera de Eric Comas fue el que tuvo en Spa en el 92, cuando se le acreditó a Ayrton Senna salvarle la vida al detenerse en la pista y apagar el motor de Comas. Pero un año antes, Comas sufrió este gran accidente durante la clasificación para el Gran Premio de Alemania de 1991. El francés chocó su Ligier Lamborghini muy fuerte contra la barrera de neumáticos, lanzando neumáticos por toda la pista. Su Ligier se volcó, se incendió y arrancó todo el lado derecho del auto en el proceso.
La sesión fue detenida y la ambulancia llegó al lugar después de este accidente tan peligroso. Just a little on the left, and then I spun and I crashed, but I don't know exactly why. El Gran Premio de Abu Dhabi de 2012 vio la primera victoria del año de Kimi Räikkönen, y también su primera con su nuevo equipo Lotus. Pero en otro lugar de la carrera, el caos estallaba entre otros dos pilotos. Nico Rosberg estuvo involucrado en un momento muy aterrador en Yas Marina al colisionar con Narain Karthikeyan. El alemán estaba persiguiendo a Karthikeyan en el último sector, pero se acercó demasiado y chocó directamente contra la parte trasera de su auto. Su Mercedes fue lanzado al aire con las 4 ruedas en el aire, volando directamente sobre el HRT de Karthikeyan. Esto destrozó ambos autos en el proceso, y Rosberg sufrió otro gran golpe cuando su Mercedes aterrizó de nuevo en el suelo y se deslizó contra la barrera a alta velocidad. A spectacular accident and a high-speed impact for the German. Otro de los accidentes locos de la era turbo híbrida ocurrió en 2015, cuando Daniil Kvyat hizo todo mal. El ruso conducía para Red Bull y estaba al límite durante la Q3 en la clasificación para el Gran Premio de Japón. Mientras se dirigía hacia la horquilla, puso una rueda en el pasto, pero eso fue todo lo que se necesitó para causar uno de los choques más grandes de su carrera. El Red Bull perdió el control de manera desenfrenada y chocó contra la barrera a más de 140 millas por hora. Cuando hizo contacto, giró violentamente, se hundió en la grava y se volcó. Las ruedas y los amarres incluso se desprendieron por la fuerza del choque, y el auto quedó absolutamente destrozado. Desafortunadamente para él, no pudo culpar a nadie más que a sí mismo. Michael Schumacher también tuvo una aventura en la grava en el Gran Premio de Imola de 1995. El año anterior en esta pista se vio el fin de semana más oscuro en la historia de la Fórmula 1. Pero este año también presentó un gran choque para el piloto más importante de la Fórmula 1. Schumacher perdió el control de su Benetton y salió girando hacia el césped, rompiendo el alerón delantero contra la pared de concreto. Golpeó un hueco en el césped que lanzó su auto al aire, atravesando la grava y directo contra las barreras de espaldas. El auto giró y golpeó la barrera una segunda vez, lanzando escombros por todas partes. Afortunadamente, los autos más seguros en el 95 significaron que Schumacher pudo salir caminando de este aterrador accidente. Y eso concluye esta lista de choques olvidados de la Fórmula 1. Déjanos saber en los comentarios cuál de estos choques crees que fue el peor. Y dinos si hay algún otro accidente que se haya escapado de la historia de la Fórmula 1. Dale me gusta y suscríbete para más contenido de deportes de motor. Esto fue Racers Reverie en español. Nos vemos en el próximo video.